Empezar ya la clase, ¿ya? Bueno, hoy día nos toca hablar sobre lo que es fisiopatología de la diabetes, ¿ya? Vamos a empezar. A ver, lo que ustedes ven acá en esta primer slide son unas fotos. De repente son los tres iconos más importantes en lo que es la historia de la diabetes en el entendimiento de la fisiopatología, pues, ¿no? Por un lado tenemos aquí el documento más antiguo de lo que describe una diabetes, ¿no? Es el papiro de Ebers en Egipto. Esos jeroglíficos que ya han sido traducidos, lógicamente, dice ahí, la primera parte se refiere a la pérdida de peso. ¿Eh? La segunda, una persona que tiene mucha sed. ¿Eh? Y la tercera, una persona que orina mucho. ¿No? Vean que entonces esas tres P ya estaban ahí, pues, ¿no? Pérdida de peso, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Entonces, ese es el diagnóstico clínico de la diabetes, como ustedes muy bien saben, ¿no? La segunda foto es Banting y Bess, que son los descubridores de la insulina, ¿no? Gracias a estudios en perros donde le quitaban el páncreas, sabían que se le subía el azúcar, lógicamente, descubrieron que había un factor que producido por el páncreas que regulaba la glucosa en sangre y eso era la insulina, ¿no? Y a la derecha tenemos a la doctora Yalo. Su importancia es que ella desarrolló el método de radio en un ensayo que es para el dosaje de hormonas, ¿no? O de sustancias muy pequeñitas. Entonces, en base a ese estudio, ella se pudo usar ya la insulina, ¿no? Y a partir de ahí ya se supo pues, que algunas personas con diabetes tenían pues, deficiencia de insulina y otras que no la tenían, lógicamente, ¿no? En base a eso, digamos, ya se desarrolló todo lo que es la fisiopatología de la diabetes y ya lo que sabemos ahora, ¿no? Entonces, y ya lo hemos visto en fisiología también, ¿no? Esta es la curva, digamos, que relaciona la sensibilidad con la función beta del páncreas. Ustedes ven acá, por un lado, cómo hay una curva, aquí en verde, que ilustra cómo es que en la medida que disminuye la sensibilidad, el páncreas tiene que trabajar más para producir insulina y mantener los valores normales de glucosa, ¿no? Una curva hiperbólica, ¿no? En la medida que, digamos, que hay una falla, digamos, de la célula beta, esa curva, digamos, se va como que hacia la izquierda y baja, ¿no? Entonces, es una nueva curva donde ya la glucosa no se controla bien, por lo tanto, empieza la enfermedad, ¿no? Entonces, la idea, digamos, de este concepto es que para que esta curva en morado trate de regresar a esta media verde, o tenemos que mejorar la sensibilidad a la insulina, por un lado, o tenemos que mejorar la función beta. ¿Sí? Esa es, digamos, la base de la gráfica también desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Y aquí arriba tenemos el gordo y el flaco, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien, ¿no? El flaco representa justamente ese paciente diabético, delgado, que depende de insulina, y el gordito sería el tipo 2, ¿no? En base a este tipo de fisiopatología, ¿no? Y el otro ya es un tercer factor, que viene a ser el efecto de incretina, que también ustedes ya conocen, ¿no? Cuando, digamos, nosotros administramos glucosa por vía oral, vemos aquí en negro, vemos que hay un pico de insulina bastante pronunciado que permite, digamos, controlar la glucosa en sangre, ¿no? Pero cuando se administra por vía endovenoso vemos que esa curva es mucho menor en rojo. Esa diferencia de área se llama efecto de incretina, ¿eh? Y sabemos que hay un factor intestinal que es el que justamente estimula el páncreas cuando pasa el alimento, ¿no? Ya sabemos que hay varias incretinas, ¿no? El GLP-1, GIP, que ahora ya tienen una utilidad terapéutica, ¿no? Y lo que se ve aquí en la derecha es que justamente en los tipos 2, sobre todo, ese efecto incretina está disminuido. Por lo tanto, eso ya nos habla de la base de tratamiento basado en incretinas que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Que son tres factores, ¿sí? Sensibilidad, función beta y el factor incretina, ¿ya? Y este es otro también componente del manejo de la glucosa que es a nivel renal, que también ya tiene utilidad terapéutica, pues, ¿no? Lo que sucede aquí en esta gráfica es, ustedes ven aquí la nefrona, digamos, normal y en condiciones de diabetes, ¿ya? Aquí a la derecha una especie también de referencia histórica, tenemos aquí el papiro egipcio, las 3P, ¿no? Y hemos
científico, médico griego Apolonio de Menfis, que acuña el término de diabetes, que significa sifón. Como que tú destapas el lavatorio y se va todo el agua por el sifón. Esa es la idea, ¿no? El paciente se desnutre, no pierde peso y hay una emaciación del paciente, ¿no? Se pensaba que todos los productos del cuerpo se iban por ahí, por la orina. Entonces le pusieron diabetes, ¿no? Y estos, Suruta y Charaka son hindúes que demostraron pues, lo dulce que era la orina en esos pacientes, ¿no? Y lo de aquí abajo es escritura china, ¿ya? Bueno, la primera escritura que está aquí, o mejor al revés, la de aquí, denota enfermedad. Cuando ustedes ven esta escritura última, indica enfermedad. En japonés es byoki. Bueno, ¿ya? La segunda es denota riñón. Todo lo que tenga que ver con vías urinarias tiene este tipo digamos, de escritura, ¿no? Y la de aquí, la primera es azúcar, ¿no? Es sato, ¿no? En japonés. Entonces, enfermedad de la orina dulce, pues, como lo describen los allá en China y también se usa en Japón, ¿no? ¿Ya? Entonces, basado en eso, digamos, vemos que el riñón es muy activo, ustedes saben, reaccionando a la glucosa en sangre, en el túbulo de glomérulo, ¿no? Y esto, digamos, va acoplado a un mecanismo sensor de volumen, digamos, del flujo del riñón, ¿no? Lo que sucede es que el glomérulo está casi en contacto con la mácula densa que está aquí en el túbulo ascendente, digamos, del asa, ¿no? Y entonces lo que va a sensar ahí es más bien la concentración tubular de sodio. Entonces, cuando se filtra la orina y se filtra sodio también y glucosa, digamos, en el túbulo del glomérulo proximal, a este nivel hay unos transportadores de glucosa, que son los SGLT2, ¿no? Ustedes ya conocen, ¿no? Los cotransportadores sodio-glucosa. Eso forma dos, en este caso, en el túbulo proximal. Entonces, esos transportadores tienen la función de reabsorber tanto glucosa como sodio a este nivel. Por lo tanto, cuando ya pase la C de Henle y se va, digamos, a la parte ascendente, la cantidad de sodio es sensado por la mácula densa. Este es el nivel más o menos. Entonces, cuando la mácula detecta que el sodio está bajo, asume que hay poco volumen de agua, ¿sí? Porque una molécula de agua va con el sodio, pues, una homeostasis en ese sentido, y eso hace que, digamos, interprete la mácula que la presión del glomérulo está baja, por lo tanto lo tiene que aumentar. ¿Y cómo lo hace? Causando vasoconstricción de la arteriola deferente, para que mantenga la presión intraglomerular, ¿no? Y la filtración no se perjudica, ¿no? O si por el contrario hay, digamos, mucho sodio a nivel tubular, también lo detecta la mácula densa y más bien dilata esa arteriola para que baje la presión intraglomerular, ¿no? Eso se llama feedback túbulo-glomerular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Como se ve aquí en esta figura de la derecha, o en la hipertensión, hay mayor hiperfiltración. Por lo tanto, llega más cantidad de sodio y glucosa a nivel proximal y hay una mayor actividad de este transportador. Y es tan activo que más bien lo que va a ocurrir es que la concentración de sodio a nivel tubular va a ser menor igual. Por lo tanto, la mácula dice hay poca agua, poca presión glomerular. Por lo tanto, hace un efecto paradójico, ¿no? Hay una vasoconstricción de la arteria eferente, por lo tanto aumenta más la presión intraglomerular y empiezan los problemas de la diabetes, ¿no? A nivel glomerular, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista terapéutico, el bloquear este tipo de transportador va a causar una glucosuria y también una natriuresis, ¿no? Entonces, eso va a hacer, digamos, que la mácula sense que hay mucho volumen, por lo tanto, va a vasodilatar esta arteriola deferente. Y ese es el beneficio renal que tiene este tipo de... Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, no, ya estoy acá, ya estoy en clase. Ya llegué. Sí, sí, no hay problema, no se preocupe, gracias. Ok, ya, ya. Y a partir de 180 miligramos de glucosa, este ya parece que para, ¿no? De absorber glucosa y el
Claro, claro, o sea, desde el punto de vista de, digamos, de reabsorción de glucosa, el Tintel es 108, el nivel máximo. A partir de ahí ya se escapa, ya se pierde la capacidad de absorción, ¿no? Y eso explica la glucosuria. Ahora, ¿por qué, digamos, ese tipo de mecanismos de ese medicamento, a pesar que causa glucosuria, tiene un beneficio renal? Esa es también la idea, ¿no? Lo que, Ahí para arriba. ¿Mm? 100% para arriba, ¿no? 100% de glucosa para arriba. Claro, claro, claro. Pero ese es desde un punto de vista patológico, ¿no? O sea, digamos que normalmente cuando ya llega a 180 la glucosa, hasta ahí nomás debe llegar, en tu caso, o inclusive menos, ¿no? ¿Sí? Por la capacidad de reabsorción que tiene la glucosa en el riñón. Pero cuando hay diabetes ya eleva tanto que ya pues, 180 más ya se satura y ya no puede dar más ya esa capacidad de reabsorción y hay glucosuria, ¿no? Por lo tanto, crisis osmótica, deshidratación y todos los síntomas, ¿no? En el caso del tratamiento con los inhibidores de SGLT2, lo que ocurre es que es una glucosuria farmacológica. O sea, igual hay pérdida de glucosa y sodio por el riñón, pero el beneficio es que se le engaña a la mácula nada más, sino que hay mucho volumen, por lo tanto dilata la arteriola eferente y eso mejora la presión intraglomerular y protege al glomérulo, ¿cierto? Pero uno dice, pero si hay glucosuria, pues no es contraproducente para el riñón, pero aparentemente no. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es como una especie de, ¿cómo se le llama? Estarvación, o sea que como hay una desnutrición, pierdes mucha cantidad de glucosa y sodio, pero no pierdes calorías. De lo que pierde glucosa es también el tejido. Entonces el efecto tóxico de la glucosa en tejido también mejora, ¿no? Por esa pérdida de glucosa que lo fuerza este tipo de medicamentos, ¿eh? Por ejemplo, es un efecto diurético, pero el diurético lo que hace es que solamente a nivel del intravascular depleta volumen, por eso que se deshidratan unos pacientes cuando toman mucho diurético. En ese caso también hay un efecto, digamos, diurético, ¿no? Pero no es que deplete solamente el intravascular, sino que el tejido mismo que está, digamos, con más de sodio y glucosa también se depleta. Y eso mejora el NOx a nivel, digamos, del tejido de la glucosa, y, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso que también hay un beneficio a nivel, digamos, en los tejidos del efecto tóxico de la glucosa, ¿no? Pues el mecanismo, digamos, del medicamento que inhibe este transportador, ¿ya? Desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Desde el punto de vista patológico, es lo que hemos mencionado, ¿no? Que hay una vasoconstricción, digamos, del aferente porque hay una mayor filtración de sodio y glucosa que llega a la mácula y eso estimula que hay una mayor vasoconstricción. Es el primer paso de la hiperfiltración que hay en el glomérulo y el aumento de la presión a ese nivel también, ¿no? Y no solamente digamos, mecanismo tiene que ver con el aumento de la presión intraglomerular en el paciente con diabetes, sino también la misma glucosa a nivel del endotelio renal también estimula, digamos, a nivel, digamos, endotelial, prostaglandina y óxido nítrico para vasodilatación, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que hay una vasodilatación, pero eso también a su vez va a estimular más la renina para contrarrestar la vasodilatación y empeora el cuadro. Entonces va a haber al final una hiperactividad del eje renina-angiotensina que también está involucrada en la patología de la diabetes, ¿no? Esto aquí también ustedes ya lo conocen muy bien en fisiología, ¿no? Como que la insulina cuando se secreta va a suprimir el glucagón, ¿no? Porque ustedes ven acá en esta microfotografía, ¿no? Con doble contraste, ¿no? Fluorescencia en verde está la célula alfa, que secreta el glucagón en verde, y en rojo la célula beta. Pero lo que ocurre es que el islote tiene como una especie de core, digamos, en el centro del corazón, donde está el ovillo vascular. Entonces por aquí debe entrar la glucosa y la célula beta va a estar embebida en estos capilares, lógicamente, y cuando ven variaciones de la glucosa, lo va a sensar y libera la insulina. Una vez que libera la insulina, ya por una cuestión de control en serie, esa insulina inhibe la célula alfa para suprimir glucagón. Entonces eso es lo que debería haber en condiciones normales, ¿no? Aumenta la insulina, suprime el glucagón, ¿ya? Y ¿qué pasa en condiciones patológicas? Como la función beta está disminuida y estos picos de insulina son menores, lo que va a pasar es que el glucagón va a estar pues aumentado, ¿no? Por lo tanto, lo que se ve en esta gráfica inferior es eso, ¿no? Que la medida, digamos, que el glucagón va aumentando, también correlaciona con el aumento de glucosa en sangre.
Por lo tanto, la hiperglucagonemia también es otro factor fisiopatológico que eleva la glucosa, que contribuye en este caso, ¿ya?, a la elevación de la glucosa, ¿ya? ¿Está claro esa parte? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Sí? Sube insulina, suprime el glucagón, ¿no? En diabetes, como la insulina está baja o está deficiente, hay hiperglucagonemia y eso estimula la gluconogénesis y todo lo que ya sabemos, ¿no? A ver. El glucagón también tiene que ver mucho con el metabolismo intermediario, pues, ¿no? Y saben ustedes que la hiperglucagonemia no solamente causa hiperglicemia, sino también aumenta las cetonas como una fuente alterna de energía. Entonces, lo que se ve acá es un estudio de modelo animal donde se hace un noqueo, digamos, de las células alfa, de la acción del glucagón, en otras palabras, ¿no? Y ratones se les somete pues a un efecto tóxico con estreptozotocina y hace una diabetes pues medicamentosa. Entonces lo que se ve aquí en esta gráfica, en naranja, es un ratón después de que se destruye el páncreas con este medicamento y se ve que la glucosa sube, ¿sí? Y el de abajo más bien ven que el ratón que tiene un defecto en la acción del glucagón, en este caso, ¿no?, desde el punto de vista con un knockout genético, ven que la glucosa no eleva, en ese modelo por lo menos, ¿no? Eso ilustra cómo el glucagón sí contribuye con la glucosa elevada en sangre, ¿no? Pero lo que llama la atención es justamente que en estos modelos el glucagón parece tener un rol importante en la elevación de la glucosa cuando hay deficiencia de insulina. Eso es lo que significa en este caso, ¿ya? Y aquí abajo simplemente, bueno, una cuestión solamente de referencia, pero es como es que también el manejo de la glucosa va de la mano con el manejo de la generación, digamos, de lípidos y también de cetonas, pues, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que esta enzima, que es la acetil-CoA carboxilasa, que convierte la acetil-CoA en malonil, en palmitato, digamos, ¿no? Esta enzima es regulada por la insulina. Entonces, cuando, digamos, ante presión de insulina, como dice acá, se estimula, digamos, esta enzima, pero también el glucagón la inhibe. Entonces, cuando hay deficiencia de insulina y aumento del glucagón, esta enzima está aumentada en su actividad. Por lo tanto, lo que va a activar es, digamos, lo que va a hacer este caso es que la actividad mitocondrial va a disminuir. Por lo tanto, la oxidación del celular va a ser deficiente y va a haber menos energía. Y eso que va a condicionar a que se desvíe toda la vía hacia producción de cetonas, ¿cierto? Entonces, igual también desde el punto de vista de este metabolismo intermedio, deficiencia de insulina, aumento del glucagón, también disminuye la producción, digamos, de energía mitocondrial y se tiene que derivar todo el metabolismo hacia producción de cetonas como un sustrato intermedio de energía, ¿no? Por eso que los tipo 1, cuando tienen deficiencia total de insulina, esta hiperglucagonemia estimula más los cuerpos cetónicos, ¿no? Y esto es ya a nivel periférico de la acción de la insulina, ¿no? Sobre todo en los tejidos que son más metabólicos, como es el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Simplemente para que vean cómo es que, desde el punto de vista ya, bueno, molecular, por decirlo así, la insulina tiene una acción a nivel muscular, como es acá en la captación de glucosa, la síntesis proteica y, digamos, la protección contra la atrofia muscular, ¿ya? Entonces, cuando hay una deficiencia de insulina o una resistencia a la insulina, justamente la captación de glucosa muscular va a disminuir, disminuye la síntesis proteica y hay, digamos, una mayor apoptosis muscular. Por lo tanto, estos pacientes tienen poca masa muscular, que es lo que se ve en los pacientes, ¿no? A nivel hepático, básicamente la insulina estimula la lipogénesis y suprime la producción de glucosa, ¿no? A nivel, digamos, sobre todo en ayunas, cuando uno, digamos, depende del hígado para la producción de glucosa, ¿no?, en sangre, ¿no? Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Usualmente hay más lipogénesis, ¿no? Y por otro lado,
ya no suprime mucho la glucosa hepática, por lo tanto hay glucosa en ayunas elevada. Esa es la idea. Y a nivel adiposo, ustedes ven que la insulina tiene un rol a nivel de la captación de glucosa para justamente producir glicerol, que es la materia prima para la lipogénesis, pues, ¿no? Y suprime también la lipólisis. Entonces, cuando hay una deficiencia de insulina o una resistencia a la insulina a nivel adiposo, hay mayor lipólisis porque está desinhibida, ¿no? ¿Sí? Y ese problema sobre todo se ve en el tipo 2. ¿Por qué? Porque lo que ocurre aquí es que eh, parte de la base fisiopatológica de la diabetes en el tipo 2 es justamente la toxicidad de los lípidos. Ustedes ven aquí en esta figura una resonancia de sustracción de grasa, toda la parte blanca es grasa, ¿no? Entonces ven cómo el compartimento subcutáneo, que estaba en la pared, digamos, del abdomen, es un comportamiento independiente al visceral, y ambos son metabólicamente diferentes, ¿ya? Sobre todo el más metabólicamente activo es el visceral, es el que más causa problemas metabólicos. En cambio el subcutáneo es más protector, ¿ya? Por eso que hay ese concepto de que hay obesos clínicamente, metabólicamente sanos, y los obesos que son metabólicamente enfermos, ¿cierto? Y también hay delgados metabólicamente sanos y enfermos por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pacientes delgados que no tienen capacidad para almacenar grasa subcutánea, lo almacenan más en el abdomen. Por eso que pacientes van a ver pacientes delgados, diabéticos, gorditos, panzones sobre todo, ¿no? Porque tienen más grasa visceral, ¿sí? Y se trata como tal, como si fueran gorditos realmente, ¿no? Igual hay que tienen que hacer dieta, ejercicio, para que bajen la grasa visceral en ese caso, ¿ya? Y lo otro es que vean cómo en el tipo 2, con respecto al paciente no diabético, vean que lo que más determina el cambio en la composición corporal es la pérdida de músculo, en este caso. ¿Por qué? Porque aparte del sedentarismo, la misma resistencia a la insulina hacen que la media captación de glucógeno o de glucosa por el músculo no se forma glucógeno y no hay buena síntesis proteica, ¿no? Al margen de que, bueno, también no comen bien los pacientes, no comen más carbohidratos, poca proteína y casi nada de verdura, pues, ¿no? Ese cambio de composición, digamos, corporal también predispone a la diabetes. Y también explica por qué el ejercicio protege más para el riesgo de diabetes, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que en la medida que se va hipertrofiando la parte muscular, la parte grasa, perdón, el adipocito, va generando señales que son, digamos, metabólicamente adversas para el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay más lipólisis, ¿no? Va a haber más lipotoxicidad, genera factores inflamatorios como se ve acá, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, ¿no? Y genera estados protrombóticos, el PAI-1 también empieza a elevarse. En cambio, otros factores, el adipocito como la adiponectina, que es más bien protector, más bien va disminuyendo, la medida que este adipocito se vuelve cada vez más hipertrófico, ¿no? Y lo que va a ocurrir también es que se va a señalizar, digamos, posiblemente algunos antígenos que estimulan el sistema inmunológico, y lo que va a causar ahí es apoptosis realmente del tejido adiposo. Por lo tanto, la reserva de capacidad energética para almacenar la grasa es cada vez menor en el paciente que va a ser diabetes. Y eso sumado a la falta de masa grasa magra muscular, bueno, empeora el problema, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que este tipo de señalización del tejido adiposo también llega a tejidos metabólicamente activos como es el músculo o el hígado. Y lo que va a ocurrir aquí es que estos ácidos grasos se van a depositar a nivel celular del músculo y el hígado, generando pues grasa ectópica, donde no debería estar. Y esa es la base de la lipotoxicidad de ese acúmulo de grasa a nivel hígado, músculo, ¿no? Que genera más reacción, digamos, radicales libres de oxígeno y también más inflamación. Y eso hace que a nivel ya por receptor de la insulina haya una mayor resistencia, ¿sí? Es la forma como aparece ya la resistencia a la insulina en pacientes que ya tienen riesgo de hacer diabetes tipo 2. ¿Sí? Y si a eso se agrega que estos pacientes tienen una masa de célula beta deficiente o menor que una persona normal, bueno, genera pues la diabetes tipo 2. ¿Sí?
Entonces vean que hay varios órganos que están involucrados en el aumento de la glucosa, como se ve en este resumen, que es el modelo del octeto de Fronzo. De Fronzo es un médico americano que justamente desarrolló esta figura, por decirlo así, ¿no? Esta hipótesis, ¿no? El octeto de Fronzo-Lenz, ¿no? Como cada órgano que está aquí en esta figura tiene que ver con hiperglicemia, ¿no? Por ejemplo, a nivel central, básicamente el hipotálamo, ¿no? Hay hiperfagia, ¿no? No hay control del apetito, por lo tanto hay obesidad y genera pues riesgo de diabetes, ¿no? A nivel del páncreas tenemos la célula alfa, que genera hiperglucagonemia, y por otro lado la deficiencia de la insulina de la célula beta, ¿no? A nivel intestinal tenemos el efecto incretina. A nivel renal, el efecto del feedback túbulo-glomerular, que está alterado en la diabetes, ¿no? Y a nivel periférico tenemos ya el músculo, que está atrófico y no capta glucosa. A nivel tejido adiposo, que posee lipólisis, lógicamente, ¿no? Y a nivel del hígado, que hay hígado graso y hay más, digamos, resistencia a la insulina, por lo tanto hay glucosa en ayunas elevada, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo ello, digamos, nos ayuda a tener un panorama de cómo es esto, el efecto de la, digamos, de la diabetes en muchos órganos, y también, desde el punto de vista terapéutico, también nos sirve para un poquito saber dónde actúa cada fármaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A nivel célula beta serían sulfonilureas, por ejemplo, secretores de insulina o reemplazo con insulina en tipo 1, ¿sí? Por lo tanto, eso suprime el glucagón, ¿sí? A nivel de incretina, el agonista GLP-1, que es la incretina, digamos, que se usa para, desde el punto de vista terapéutico, mejora este pico, digamos, de insulina por este tipo de hormonas y también suprime el glucagón, lógicamente. O, de repente, usando un inhibidor de la enzima de PP4, que es la que degrada la GLP-1 endógena. Cuando yo uso este tipo de medicamentos, la GLP-1 endógena tiene más vida media, por lo tanto el efecto incretina también mejora. Y hay un mejor estímulo del páncreas con insulina y también suprime el glucagón, ¿no? A nivel, por ejemplo, renal, el inhibidor de CGLT2 lo que hace es causar una glucosuria, ¿no? Una pérdida de glucosa, de sodio, y eso tiene efectos benéficos en la parte metabólica y también cardiorrenal, ¿no? A nivel periférico, los medicamentos que son insulinosensibilizantes, por ejemplo la metformina, ¿no? Que actúa a nivel hepático, suprimiendo la gluconeogénesis hepática, por ejemplo, ¿no? A nivel intestinal, incluso la metformina lo que causa es que convierte la glucosa en lactato, y eso, cuando va por vía porta, es la que justamente estimula que se inhiba la gluconeogénesis hepática. Por eso que a algunos pacientes que comen mucho carbohidratos les cae mal la metformina, porque es como una fermentación de los carbohidratos. Tienen gases, reflujos, se les balones de estómago, ya no lo quieren tomar, lógicamente, ¿no? Y si comen grasa, también, como el estómago, igual la metformina hace que estimule en cierta parte la GLP-1, porque como que la comida pasa más rápido, que tienen a veces diarrea también los pacientes. Entonces, cuando comen mal, les va a caer mal la metformina, así de simple, ¿no? A nivel del tejido adiposo tenemos las glitazonas, por ejemplo. Lo que hace las glitazonas, que es un agonista PPAR-gamma, que tiene que ver con la diferenciación del adipocito, va a hacer que la grasa ectópica que está en músculo y en el hígado vaya al tejido subcutáneo, por ejemplo. Eso mejora la sensibilidad, por eso que cuando se usa este tipo de medicamentos, pacientes mejoran la glucosa, pero suben de peso, porque hay más lipogénesis, ¿cierto? Y a nivel muscular también, digamos, tanto la metformina como las glitazonas tienen un efecto a nivel de la sensibilidad, ¿no? Entonces, con eso ya vemos que tenemos una serie de medicamentos que actúan en todos los niveles. Entonces, el concepto terapéutico es que tenemos que asociar mecanismos de acción. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer ya con un paciente con diabetes, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que tenemos que interpretar más o menos lo que pasa con el paciente con diabetes, una persona normal, con respecto a las variaciones de glucosa durante el día y en qué momento actúa cada órgano? Es lo que quiero ilustrar acá, ¿no? ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, que la glucosa debe más o menos fluctuar entre los 70 a 140 en condiciones normales, ¿no? Pero como diabetes hablamos de 70 a 180. Pero en ese rango debe haber una variación de glucosa en rangos normales, ¿no? También hemos dicho que cuando una persona no come, el hígado suple glucosa al organismo, por lo tanto, ese nivel va actuando ¿quién? El glucagón y
el hígado, ¿no? Produciendo glucosa en ayunas, mientras uno no come, ¿cierto? Uno se levanta y simplemente lo que va a hacer es comer algo, pues, ¿no? ¿Sí? Se actúa el efecto incretina, ese nivel, ¿no? Y lógicamente que se estimula la célula beta para controlar esta excursión de glucosa en sangre, ¿no? A partir de ahí ya comiste, ¿cierto? El estómago se digiere, pasa al intestino y se tiene que absorber la glucosa, ¿cierto? Y cuando se absorbe la glucosa comienza a haber una disminución. ¿Quién actúa ahí? La parte periférica, ¿no? El músculo que capta glucosa para producir glucógeno para él mismo, ¿no? Y el adipocito para producir triglicéridos, básicamente como una fuente alterna de energía, ¿cierto? Entonces, ese tipo, digamos, de secuencia se ve en el día a día cuando uno come y no come, así simple, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa más bien cuando la glucosa empieza a subir y sube a más de 180? Ahí es donde el riñón, digamos, reabsorbe la glucosa para que no haya glucosuria y lógicamente que eso previene, digamos, ese efecto, digamos, de tóxico a nivel tubular de la glucosa, ¿no? Siempre manteniendo la glucosa en condiciones normales, ¿no? Entonces, cuando ya la glucosa está muy alta, lógicamente que va a haber glucosuria y los efectos de la diabetes, los síntomas de la diabetes, ¿no? La 3P, ¿ya? Esto ya en el contexto ya de una enfermedad, ¿ya? Y más bien, ¿qué pasa cuando baja la glucosa? El que va a hablar es el cerebro, ¿no? Simplemente va a detectar que la glucosa está baja en el hipotálamo, entonces, ¿qué va a hacer ahí? Genera una señal al simpático, te da ansiedad, estrés, te suda las manos, ¿sí? Tienes palpitaciones y te da hambre y buscas alimento, ¿cierto? Cuando la glucosa sigue bajando y no logras corregir ese baja de glucosa, ya el cerebro ya no habla, pues se duerme nada más. Y empieza la neuroglucopenia, pues, ¿sí? ¿Ya? Y así es como más o menos van a tener que interpretar más o menos qué pasa en el día con el paciente. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Primero, a nivel, digamos, hepático, hay una mayor producción hepática de glucosa, ¿no? Va a haber hiperglucagonemia, ¿no? A nivel, digamos, de la fase prandial, un efecto de incretina y un defecto en la secreción de insulina, lógicamente, ¿no? Y a nivel periférico, una baja captación de glucosa. Todo ello contribuye a la elevación de la glucosa, ¿no? A nivel renal, lógicamente va a haber mayor hiperfiltración y se vence la absorción de glucosa y bueno, hay glucosuria, ¿no? Y si vamos en el sentido contrario, ya estamos en la base terapéutica, a nivel, digamos, del cerebro, bueno, hay un control, digamos, del sensor de glucosa para evitar la hipoglicemia también, pues, ¿no? Y los síntomas de neuroglucopenia empiezan ya cuando la glucosa es muy baja, sobre todo por debajo de 55, ¿eh? A ver, esta gráfica es para que vean cómo, digamos, en el tipo 1, ¿no? Digamos, la historia natural, ¿no? Que ya lo hemos visto ya en una de las clases previas, ¿no? Lo que va a ocurrir aquí es que esta insulitis que ocurre aquí, ¿no? A nivel de células beta, con un infiltrado digamos, de células inflamatorias, genera que esta masa de célula beta vaya disminuyendo con el tiempo y genera la diabetes tipo 1. Eso ya lo hemos visto ya en la clase previa, pues, ¿no? ¿Sí? Y más bien en el tipo 2 es un poco más complejo, ¿no? Porque hay una suerte de deficiencia relativa de insulina, que se ve acá con esta línea en turquesa que va disminuyendo con el tiempo, y se asume también que el efecto incretina también disminuye de la mano con la deficiencia de insulina, ¿no? ¿Sí? Porque menor reserva de insulina, lógicamente que la incretina no actúa bien, ¿sí? Por eso que este tipo de fármacos no se usan en tipo 1, porque no tienen célula beta. No hay cómo estimular la insulina porque con una incretina no se puede, ¿no? Entonces vemos cómo la función beta disminuye con el tiempo, igual el efecto incretina, pero vean que en rojo la resistencia a la insulina sí se mantiene con el tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente gana cada vez más peso, más masa grasa y pierde más músculo. Por lo tanto, eso sí se mantiene casi con el tiempo. Y empeora con el tiempo y digamos que, como eso tiene un efecto también inflamatorio, crónico, lógicamente que eso también puede exacerbar mayor falla beta con el tiempo. Y al final, digamos, en estadios muy avanzados, ese paciente tipo 2 puede depender de insulina ya para un buen control de la glucosa, ¿cierto? Porque hay una deficiencia muy marcada de insulina, ¿ya? Entonces, ven ustedes que desde el punto de vista, digamos, de diabetes tipo 2,
También en tipo 1, pero desde el punto de vista preventivo, que es la tipo 2, que es lo que más vemos acá, va a haber un estado previo, digamos, que ya sabemos que es de prediabetes, ¿no? Después un estado donde ya hay diabetes, pero es una fase asintomática, que solamente se detecta con la glucosa en ayunas, una tolerancia o una glicosilada de repente, y la fase clínica que ya los egipcios ya lo habían descubierto, o lo habían descrito, ¿no? Las 3P, ¿no? Entonces es más o menos la evolución. Y vean que si partimos del punto 0 que dice acá, que es donde aparece la diabetes clínica, más o menos el proceso de fallecer la diabetes empieza 15 años antes inclusive. Entonces tenemos en ese periodo, digamos, que detectar la mayor cantidad de pacientes que tienen riesgo de diabetes, para que por fin preventivo logremos que este paciente no pase a una fase ya clínica de diabetes. ¿Ya? Entonces esa parte ya es importante desde el punto de vista de salud pública. En la parte de diabetes por tamizaje, lo que está ocurriendo es que hay un digamos, aumento de la prevalencia de diabetes a nivel mundial en fase asintomática. Entonces, ya se sabe que a ese nivel ya hay algún daño a nivel de la retina, por eso que ya se considera ese corte, digamos, asintomático como diabetes, ¿no? Para que no progresen las complicaciones en ese caso, ¿no? Ya más adelante, digamos, en la medida que la diabetes va avanzando y está mal controlada, bueno, empiezan ya las complicaciones crónicas que ya vamos a comentar, ¿ya? Entonces, esto también ya lo hemos visto, que hay estadios de diabetes, la fase asintomática, presintomática y sintomática. Eso ya lo hemos visto ya la clase pasada, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos al paciente con diabetes clínica, con debut clínico, ¿no? Pero lo que pasa también que, y eso es importante saberlo, cómo se altera el medio interno, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo que vemos ilustrado es la parte de cómo se maneja la osmolaridad plasmática en función de la función renal, pues, ¿no? Vean cómo ustedes acá que en la medida que aumenta la osmolaridad, rápidamente la vasopresina va incrementando. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que haya antidiuresis, ¿cierto? Que no se pierda líquido por el riñón, ¿no? Porque hay una depresión, digamos, de agua, ¿no? O un aumento de la osmolaridad, mejor dicho, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? Ustedes también ya lo saben, ¿no? Para calcular la osmolaridad es el sodio por 2, ¿no? Más la glucosa en milimoles entre 18, más la urea o el nitrógeno, dependiendo del caso, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque realmente en la práctica lo que ustedes van a hacer es calcular la osmolaridad solamente con el sodio y con la glucosa. Eso le llamamos osmolaridad efectiva. Y es el criterio para ver si un paciente está con estado hiperosmolar o no. Glucosa y sodio nada más, ¿sí? De la medida que se deshidrata el paciente por esta glucosuria, ¿no? Efecto osmótico, digamos, de la glucosa, lo que va a ocurrir aquí es que se va a elevar el sodio, lógicamente, ¿no? Pero y va a disparar la vasopresina, pero va a ser insuficiente si es que no se corrige la hiperglicemia. Por lo tanto, el paciente empieza pues, a tener ya alteración a nivel, digamos, del sodio, a nivel corporal y también central. Por lo tanto, va a haber trastorno del sensorio, ¿ya? Entonces, cuando ya la hiperglicemia genera ya hipernatremia, lo que va a hablar más es el sistema nervioso central y va a haber trastorno del sensorio, ¿ya? Entonces, el paciente, digamos, va a estar muy concentrado en la orina, ¿sí? Y va a tener trastorno del sensorio, con una glucosa muy alta y un sodio muy alto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Reponer agua y ponerle insulina, ¿cierto? Y con eso que restauran, baja la glucosa, reponen electrolitos, reponen agua y debe mejorar el sensorio del paciente, ¿no? Y van a ver que la orina va a estar cada vez más diluida. Clínicamente ustedes pueden saber cómo está el paciente, que es la severidad. Le llega un paciente con 500, ¿no? A la consulta, ¿no? Y le dice, doctor, hace una semana tengo sed. Y está totalmente consciente. Entonces es un paciente que todavía no está tan deshidratado, pues el sodio esté normal, ¿no? O la osmolaridad esté normal, pero le un paciente con 500 y está pues postrado, ¿no? Es diferente. Al final no se van a guiar mucho de cómo está la glucosa, pues decir, uy, te hago como hiperosmolar, no es así, pues. Tiene que ver cómo está el sensorio en ese caso, y cómo está la hidratación del paciente, ¿ya? Esta gráfica media complicada solamente es para ver cómo se correlaciona, en este caso, los cuerpos cetónicos en función de lo que es la insulina y cómo va el glucagón también, ¿no?
En la medida que hay deficiencia de insulina, como se ve acá, aumenta el glucagón, por lo tanto, eso estimula la formación de cuerpos cetónicos en sangre. Ese es en tipo 1 sobre todo, ¿no? Y vean cómo también esa deficiencia de insulina también estimula la lipólisis, que es, digamos, la materia prima para producir cuerpos cetónicos. Por lo tanto, ese incremento es lo que se ve en el tipo 1, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y así es como debutan con cetoacidosis diabética. ¿Sí? ¿Sí? Esto de la derecha es lo que habíamos mencionado, ¿no? Como el dintel de glucosa cuando llega a 180 más, simplemente ya pierde su capacidad de absorción y ya se escapa la glucosa en la orina. ¿No? Sí, a ver. ¿No? Claro, o sea, pero más por la lipólisis, ¿no? Más que todo. La proteólisis va a hacer más bien que se genere más gluconogénesis. Eso sí, ¿no? Ya. Y aquí está más o menos ilustrado. Vean cómo acá está el hígado, está, bueno, la sangre y el tejidos estrepáticos, ¿no? ¿Sí? Entonces se ve acá, por ejemplo, en el hígado, ¿no? El ácido graso se aumenta a acetil-CoA, ¿no? La glucosa también por la glicólisis también va a llegar a acetil-CoA y esta entra al ciclo de Krebs. Y una parte queda como cuerpos cetónicos, ¿ya? Pero cuando, digamos, hay, digamos, hiperglucagonemia con deficiencia de insulina relativa o absoluta, esta vía del ciclo de Krebs se va a alterar y se producen más cuerpos cetónicos, ¿ya? Esto va por vía periférica del hígado a la sangre y ese aumento de cuerpos cetónicos, digamos, puede entrar al tejido estrepático como una fuente de energía adicional al ciclo de Krebs, ¿no? Pero, lógicamente, que el incremento de cuerpos cetónicos también es dañino porque son ácidos. Entonces, el cuerpo va a tener que, de una manera regular, ese aumento de ácidos en sangre, por lo tanto, tiene dos vías: por vía urinaria, causa cetonuria, ¿no? Y por vía pulmonar, hiperventilación, ¿cierto? Entonces, la medida que aumentan los ácidos fijos en sangre, esas se eliminan por la orina. En la medida que aumentan los ácidos volátiles, van por el pulmón, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hay justamente cetoacidosis, clínicamente van a ver eso. Son pacientes que llegan con un aliento medio frutado, ¿sí? Y segundo, que están hiperventilando, pues. La presión arterial está muy elevada. Y tiene un patrón, ¿no? Que va aumentando, digamos, la hiperventilación hasta un momento máximo y después se va deprimiendo, ¿no? Se llama respiración de Kussmaul, ¿cierto? Es una respiración acidótica, ¿no? Pero clínicamente ustedes van a ver eso. Y en la medida que también que aumenta, digamos, los ácidos y baja el pH, también va a haber trastorno de sensorio. Así que también tiene que tomar en cuenta eso. Entonces, cuando, digamos, tengo un paciente con tipo 1, está con cetoacidosis, lo voy a ver hiperventilando, con su aliento frutado, ¿no? Dos cetonas en la orina, está positiva y la glucosa está alta, ¿no? Entonces, le doy tratamiento, ¿no? Lo que van a ver ustedes es que el parámetro clínico es que cómo está el patrón ventilatorio, básicamente, que tiene que ir mejorando con el tiempo. ¿Sí? ¿Puede tener arritmias también por inducción de potasio? Porque creo que cuando hay ácidos se intercambia el potasio con la... Ah, ya, claro, o sea, digamos, exacto, o sea, desde el punto de vista ya de la parte de los electrolitos, digamos, como digamos, hay más hidrogeniones en sangre, ¿cierto? Y es positivo, pero va a haber un shift con el potasio intracelular, sale, pues, ¿sí? Entra hidrogenión y sale potasio, hipercalemia, ¿cierto? Entonces, cuando tú corriges la acidosis, va a ocurrir lo contrario, ¿no? Ahora, si bien eso ocurre de manera intravascular, a nivel renal, más bien, lo único que sabe hacer el riñón es secretar potasio, no sabe hacer otra cosa. Bota potasio, entonces igual hay un shift, digamos, del potasio intra al extra, pero también se va a ir por la orina. Entonces al final va a estar depletado el potasio corporal total. Pero no es porque esté elevado el potasio, no elevado el potasio, va a estar depletado. Pero primero tengo que corregir el potasio alto en sangre, si no va a haber un paro, una sistolia, lógicamente. Lo que se hace ahí, en ese caso, lógicamente se hidrata y se pone insulina, con seguridad, para que baje el potasio y producir diuresis, digamos, en el paciente, ¿no? No es que bajo la glucosa y, digamos,
provoco diuresis, y veo que corrigió el potasio, recién le repongo potasio en el suero. ¿Ya? ¿Bien? Ya, no recuerden esa parte, ¿no? Que siempre en la orina, ácidos fijos se van por la orina, ácidos volátiles se van por la vía ventilatoria, por el pulmón. ¿Ya? Y lo mismo también ocurre con la náusea y los vómitos, pues, ¿no? Como hay más ácidos, entonces el cuerpo lo que hace es botar más ácido, lo hace por vía digestiva. Se tienen náuseas y vómitos, ¿no? Es cuando mejora el paciente con cetoacidosis, cuando ya no están hiperventilando, cuando no hay náuseas, no hay vómitos y toleran vía oral. Esa es la parte clínica. ¿Ya? En cambio, en el tipo 2, más bien, como es un estado hiperosmolar, mejorar la hidratación básicamente del paciente y el estado del sensorio. ¿Ya? Y esto es lo mismo, nada más en la secuencia que estamos conversando, digamos, en un gráfico, pues, ¿no? Deficiencia de insulina, aumenta el glucagón, genera proteólisis, lipólisis. Proteólisis genera pues emaciación, baja ponderal, ¿no? Lo mismo que la lipólisis, y la lipólisis va a cetogénesis, genera cetonas, esto genera acidosis, ¿no? La acidosis genera hiperventilación y cetonuria, pues, ¿no? ¿Sí? Y el aumento de la glucosa genera diuresis osmótica, poliuria, polixia, baja ponderal también y deshidratación, pues, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Ya? Bien, entonces, antes de que se descubriera la insulina, lógicamente que los pacientes diabéticos se morían por eso, pues por cetoacidosis, por coma hiperosmolar, por gangrena inclusive, ¿no? Por infecciones agregadas. Entonces, cuando se descubrió la insulina, lógicamente que la vida media del paciente aumentó, ¿no? Pero fue más significativa, digamos, en los pacientes más jóvenes que en los mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que estos pacientes vivían más tiempo, pero ya apreciaban las complicaciones crónicas, pues que ya conocemos, ¿no? Las micro y las macrovasculares, ¿no? Y eso tiene, digamos, en parte se explica por esta situación que vemos acá en esta gráfica, pues, ¿no? Es cuando cortan una manzana, se pone así, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se pone así? Claro, como dice ahí arriba, pues ya está soplado. ¿Sí? ¿Y qué pasa en otro lado? ¿Por qué? Bueno, es una manzana, en la mitad de la manzana le puse un poquito de limón, pues, lógicamente, y eso es un antioxidante. Pues. Ustedes vean cómo no se malogra, pues, nada, la manzana, ¿no? Protege contra la oxidación, digamos, del almidón que está acá, pues, ¿no? Y esta de aquí se llama la reacción de Maillard, que es la creación de productos de glicasión avanzada. ¿Sí? Ahora, esta reacción de Maillard lo conocen muy bien los que hacen gastronomía. Pues justamente el color que ustedes ven ahí marroncito, eso es H, pues, ¿no? ¿Sí? Y los aromas también son H. Entonces digamos que eso lo conocen muy bien los que estudian gastronomía. Entonces cuando ustedes comen una parrilla así, tiene bastante H, ¿no? Y cuando tostan la tostada también lo mismo, pues, ¿no? La idea es que sea balanceado, nomás no que no vayan a comer así, pues, ¿no? Se puede comer así, pero la idea es que sea balanceado, ¿no? Con antioxidantes, verdura y todo eso, ¿no? El aliño, ¿ya? Entonces, digamos, lo que se emplea mucho en gastronomía, bueno, explica un poco también las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿ya? Y lo que ocurre es que es una especie compleja acá, ¿no? Es lo que, para que ustedes más o menos vean, ¿no? Lo que pasa es que la glucosa, al reaccionar con una proteína en el grupo amino, genera un complejo que se llama base de Schiff. O sea, digamos que el grupo amino se une con el grupo acá de la cetona de la glucosa, ¿no? Y genera una base que es medio inestable, que se llama base de Schiff, ¿no? Y esta base de Schiff luego hace un rearreglo, digamos, de enlaces y se convierte en un producto de Amadori, que ya no es reversible, ya que es irreversible. Entonces, esa proteína prácticamente pierde configuración, pierde actividad, ¿no? Pierde función. Y eso explica por qué los pacientes que tienen mucho tiempo de glucosa elevada, hay disfunción a nivel de las proteínas por ese motivo. Pues se glica la proteína. Es una glicación no enzimática, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, ese producto de Amadori